Bueno, empezamos la primera sesión de la primera ponencia con Aurelia Balseiro García, que nos va a hablar de intrahistoria edilicia y museográfica del Museo Provincial de Lugo en el siglo XX. Ella es la directora del Museo Provincial de Lugo desde 2008. Y nada, le cedo la palabra. Documentaremos los cambios físicos más significativos del Museo Provincial de Lugo desde su creación en 1932, pasando por su cambio de sede en 1957 y las principales ampliaciones proyectadas en 1970 y 1991, aunque ejecutadas con posterioridad. Procedo a leer, disculpen, para ajustarme lo máximo posible a los 10 minutos asignados. Bien. La creación del Museo Provincial de Lugo por la Diputación de Lugo el 29 de febrero de 1932 y su primera andadura ocupando parte del edificio del actual Palacio de San Marcos, que ven aquí a principios de siglo, es la sede de la Diputación entonces y también ahora, supera enseguida las iniciales expectativas espaciales necesarias para la conservación y exhibición del patrimonio custodiado, dado el gran incremento de sus colecciones, fundamentalmente de arqueología y bellas artes. Por consiguiente, en 1949 se toma el acuerdo de ocupar el antiguo convento franciscano, convertido después de la desamortización decimonónica en casa de beneficencia u hospicio de dependencia municipal. Desde 1957 el museo está ubicado entonces, como decimos, en el antiguo convento de San Francisco. El antiguo convento de San Francisco, lo ven ustedes aquí en este plano del siglo XVIII, ya se encuentra a intramuros a partir de mediados del siglo XIV, en pleno centro histórico de Lugo. Como ven, en pleno siglo XIX, la única estructura urbanística estaba ocupada por el señalado convento franciscano y un poco más arriba otro convento mendicante, concretamente de los dominicos. El antiguo cenobio sufrió importantes avatares históricos circunstanciales, como el incendio de 1638, el saqueo por parte de soldados ingleses y más tarde franceses en el año 1809, como consecuencia de la inestabilidad producida por la Guerra de la Independencia, y finalmente su exclaustración el 12 de septiembre de 1835. En 1842 el convento pasa al ayuntamiento y a partir de ahí se destina a edificio público, con funciones tan varias como presidio, almacén y casa de beneficencia desde 1844. Incluso parte de sus dependencias fueron utilizadas para representaciones teatrales fijas entre 1845 y 1892. A través de una Real Orden de 1842, como decimos, es cuando ya pertenece al concello este edificio y el concello a su vez lo cederá a la Diputación para su conversión en museo. Pero a finales del siglo XIX el estado deplorable del templo es señalado por Villamil y Castro, lo cual no es óbice para que el convento franciscano en 1931 sea declarado monumento histórico artístico con el rango de protección que eso supone. Estas son imágenes del claustro a principios de siglo. La primera intervención arquitectónica, aquí vemos unas más originales, con los niños del hospicio de la Casa de Beneficencia. La primera intervención arquitectónica del convento, como decimos, sufre ya una transformación importante, morfológica, en el siglo XVIII por el incendio sufrido en 1638. Aunque se acometen muchas reformas, a finales del XVII no se terminan hasta el siglo XVIII. Entonces, esta reconstrucción, la que vemos actualmente, que no afectó, el único sitio que no afectó, que dejó indemne el incendio, fue el claustro y la iglesia.
En 1949, para proceder al efecto de convertirse en museo, se inician las gestiones necesarias para reubicar a las personas allí acogidas y, a continuación, desmantelar el edificio, tal como se observa en esta documentación. El edificio se evacúa, como decimos, de sus inquilinos y se procede a la conversión en museo. Esta intervención arquitectónica, en principio, no destaca en la integración de su entorno, es decir, no supone una ruptura volumétrica total en el espacio que siempre le correspondió en la estructura urbanística de la ciudad, pero sí hay un gran cambio formal o estético, puesto que la fachada principal se modifica completamente, pasando de un sobrio edificio a una singular visión ecléctica o neohistoricista, acorde con los principios y los postulados del regionalismo arquitectónico gallego de la época. El cambio estructural más significativo es la eliminación del pórtico con esos 3 arcos de medio punto que observaron en anteriores imágenes. Para la redacción del proyecto, la Diputación encomienda en primera instancia al arquitecto Miguel Durán Loriga y Salgado, pero su temprana muerte en 1950 hace que, al fallecer, se le encargue a Gómez Román, quien, en base al estudio del anterior, redactó el proyecto definitivo. La Corporación Provincial lo aprueba en 1951 y las obras continúan hasta su inauguración en 1957. Aquí vemos el original, el proyecto, cómo la fachada cambia radicalmente con esa supresión del pórtico. Pocos años más tarde se realiza una ampliación hacia la Rúa Nova, que también tendrá que ser terminada por Pérez Barja, siguiendo el diseño de Gómez Román por la muerte también de este arquitecto vigués. Bien, después se adquiere un edificio colindante donde se ubicaba, aquí vemos, el gobierno militar, y se procede a esa nueva ampliación de 1970 y, al mismo tiempo, a un proyecto de ordenación de la nueva plaza del Museo de Lugo al que se encarga a Francisco Pons Sorolla y Arnau. El proyecto de ampliación incrementa sustancialmente la superficie del museo, siguiendo la primigenia estructura arquitectónica orientada a la plaza. Todo ello siguiendo una estética muy similar para dotar de unidad al conjunto, convirtiéndose finalmente en una sola estructura que, en desarrollo vertical y horizontal, armoniza también con el espacio circundante de la trama urbanística intramuros de la ciudad de Lugo. Esta etapa termina en 1986, cuando el museo cierra para acometer diversas reformas y terminando esta etapa, se procede a la última ampliación, a la más severa e importante y estéticamente más novedosa del edificio, que se realiza entre 1991 y 1997 por el arquitecto González Trigo. Como digo, no solamente se innova en los espacios, en los materiales utilizados, sino que también en altura, ¿no? Se utilizan las partes que quedaban libres de terrenos adyacentes al convento, las partes norte y sur, para aprovechar y hacer estas ampliaciones. En este caso, por ejemplo, como ven en esta sala, el uso de materiales modernos como acero inoxidable, policarbonato para estos lucernarios que hacen que la visualización de los mosaicos romanos sea más completa. La inauguración de la ampliación del museo y la presentación de la musealización de la colección artística de Nelson Zumel en los nuevos espacios expositivos fue realizada el 16 de enero de 1997, terminando así las principales transformaciones arquitectónicas y museográficas llevadas a cabo en el siglo XX. Hemos acotado el objeto de estudio a la evolución del edificio como inmueble histórico y como contenedor de patrimonio, porque en el caso de un museo como el de Lugo, con una trayectoria o evolución histórica de crecimiento ininterrumpido de sus fondos durante sus 85 años de existencia, la previsión espacial para la conservación y la exposición de sus colecciones ha sido ampliamente superada y, por tanto, modificada en estas sucesivas ampliaciones. En la actualidad, el Museo Provincial de Lugo conserva esta parte medieval del claustro, el templo tiene culto independiente y en las partes del 18 serían el refectorio y la cocina conventual. Esta parte es la reformada en el 49, esta es la parte ampliada en el 70 y esta sería la ampliación última de 1991. Bueno, penso que me he ajustado. Muchísimas gracias, moitas grazas.